Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. El tema que voy a exponer en realidad es algo muy simple. Hemos escuchado ayer toda la tarde y hoy toda la mañana realmente excelentes exposiciones en cuanto a cuándo decidir indicar un cardiodefibrilador y en cuanto a la terapia de resincronización, cuándo decidir la terapia de resincronización. De todas maneras, siempre hay algunas cosas pendientes, que es lo que me han encargado presentar. ¿Qué tipo de DAI debo elegir en mi paciente? ¿No? Ya sabemos cuándo debemos elegir tal o cual dispositivo, las particularidades de resincronizar, ya sea usando no el sistema de conducción o la estimulación biventricular clásica o de primera opción en algunos casos, ¿no? Esto que voy a presentar está referido a saber qué tipo de dispositivo lo tengo que poner a mi paciente en relación a si es de un cable, de dos cables o tres cables. Y ahora disponemos dispositivos en donde no solamente se lo puedo poner transvenosamente, percutáneamente, o un DAI subcutáneo, ¿no? Entonces, eso es importante porque recordemos que el número de cables también es un factor importante que va a influenciar directamente en riesgos de infecciones y complicaciones relacionadas a dispositivos. Como ya se ha mencionado, yo debo decir a mi paciente si le voy a poner un dispositivo bicameral, es decir, una estimulación auricular, básicamente si el paciente tiene una disfunción auricular sinusal, ya sea primaria o secundaria, es importante, después de haber definido pues, el riesgo de muerte súbita en el paciente. Si hay una disfunción, una alteración de este tipo, la balanza se inclina a ponerle un dispositivo bicameral. Si es que el paciente tiene una fibrilación auricular permanente y no se tiene planificado recuperar el ritmo sinusal con todos los beneficios que ya se ha expuesto desde el primer día, pues será suficiente ofrecerle a nuestro paciente un cardiodefibrilador unicameral. Si tiene un trastorno de conducción auriculoventricular permanente, con FEBI conservada, ya nos mencionó en las evidencias de la guía y los trabajos que podemos ponerle un DAI bicameral en sitios convencionales preferentemente, en zonas septales para tratar de minimizar la disfunción ventricular que pueda venirse más adelante, ¿no? Con las salvedades y particularidades como ya se han mencionado y se ha rescatado, es lo que siempre debemos enfocarnos en hacer un manejo individualizado del paciente. Recordar en estos casos que los pacientes tengan algún tipo de estimulación, al margen de la edad, los beneficios pues, de ponerles la estimulación bicameral con activación auricular, si bien no ha habido impacto en mortalidad en estos pacientes, pero hay beneficios en menores episodios de fibrilación auricular, de accidentes cerebrovasculares, capacidad funcional, que son parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de definir el tipo de dispositivo que le debemos poner a nuestro paciente en cuanto al número de cables, ¿no? Igualmente, para ver si es que debo ponerle o no un cable en el ventrículo izquierdo, como ya se ha mencionado, un paciente que le he definido ya la necesidad y el beneficio de un cardiodefibrilador como prevención primaria, es una indicación 1C, hacer toda la aproximación en el paciente para ver si no es un paciente que también se va a beneficiar de una terapia de resincronización en todas las modalidades que nos han explicado y que deberá seleccionarse en forma individualizada, y que eso, recordemos, como ya se ha visto, pues depende de la etiología base del paciente, si es isquémico o no isquémico, si tiene alguna, dentro de los no isquémicos, alguna patología específica, y los criterios de selección específicos ya mencionados, que nos van a ayudar a inclinar la balanza, a ponerle junto con el cardiodefibrilador alguno de estos dispositivos de estimulación en ventricular, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Ya sabemos también que la fracción de eyección es un parámetro que nos va a ayudar a determinar si debemos o no valorar esta función en el paciente, que son sintomáticos y refractarios a terapia médica, ¿no? Y si además el paciente tiene algún otro trastorno de conducción auriculoventricular permanente, obviamente descontado el bloqueo AB completo,
que puedan limitar alguna terapia médica o titulación de terapia médica, pues también es un parámetro que debemos considerar a la hora de implantar en pacientes que ya hemos definido la indicación de un cardiodefibrilador. Algunos detalles específicos en patologías específicas, como por ejemplo en cardiopatía hipertrófica, que no tiene indicación de estimulación o bradiarritmias. Al inicio o años atrás se veía como un mecanismo como terapia complementaria para mejorar síntomas y disminuir gradiente, hacerles una estimulación bicameral con posicionamiento del cable en el ápex. Esto ya se ha descontinuado, si bien no hay, los trabajos que soportan esto son series cortas o no series controlados. Esto se mantiene como una indicación 2B, pero a tener en cuenta en casos individualizados en pacientes que tengan gradientes por arriba de 50 milímetros de mercurio y aparte se les tenga planificado como terapia complementaria una ablación septal con alto riesgo de que puedan salir bloqueados, como una consideración en este tipo de pacientes. Igualmente, muchas veces los síntomas de estos pacientes, o mejor dicho, esta estimulación bicameral en esas series se veía que podía ser beneficiosa en algunos pacientes que tengan más de 65 años, pero los efectos a largo plazo no eran persistentes, la mejoría de síntomas no iba a correlación con el incremento de la gradiente que se detectaba con los estudios de imágenes. Igualmente, en cardiopatía hipertrófica, los pacientes que tengan fracciones de eyección menos de 50%, bloqueo RAM izquierda y un QRS mayor de 120, también con una indicación 2B, a valorar, si ya hemos decidido ponerle un cardiodefibrilador, ponerle una estimulación biventricular o alguna estimulación fisiológica, con miras a que también no deteriore la función ventricular en estos pacientes o no acentúe ese deterioro la función ventricular. Como mencioné, la evidencia y los trabajos no son importantes o significativos, y aparte en estos pacientes hay un trastorno muscular de fondo que probablemente pues, influya en que no tengamos resultados o no se tengan resultados importantes o significativos como en otras patologías. Punto final, en la parte cuándo debemos ofrecerle a los pacientes un DAI subcutáneo. Aquellos pacientes que, con todos los criterios mencionados, se benefician de la prevención de un implante cardiodefibrilador, pero que además no tienen necesidad de estimulación por alguna bradiarritmia de cualquier tipo, no son candidatos para una estimulación biventricular, ya sea como terapia complementaria de falla cardíaca, y además en aquellos pacientes que no han tenido taquiarritmias ventriculares que puedan ser autolimitadas o interrumpidas con sobreestimulación, pues esos son los pacientes en los cuales les podamos ofrecer estos dispositivos subcutáneos con mayores ventajas en personas jóvenes o que no tienen alguna otra cardiopatía estructural o se estime que la tasa de eventos arrítmicos pues no sea importante o mejor dicho, no sea tan frecuente como algunas cardiopatías específicas como la isquémica, ¿no? Esto con una indicación 2A. No era tema de la exposición, sino simplemente recordar que ya estos DAI subcutáneos ya son comparables bajo las condiciones que he mencionado con el implante de los DAI unicamerales en estos pacientes como prevención de muerte súbita, si bien trabajos mencionan que puedan tener mayores tasas inapropiadas, aunque no significativas, en relación a los DAI unicamerales con los que fueron comparados, pero el que no tengan cables a través de venas percutáneos, pues le dan las ventajas de tener reducciones importantes en 92% de las complicaciones que se ven asociadas a los dispositivos, a los DAIs, como son las perforaciones, las dislocaciones de cables, las trombosis de vena, las obstrucciones. Y con tasas comparables en cuanto a terapias apropiadas de shock para eventos de taquiarritmia ventricular. Entonces, esa discusión simple de qué tipo de cable en cuanto a números le tengo que poner al paciente es parte de la discusión que tenemos que hacer con lo que ya se ha mencionado a la hora de planificar el tipo de dispositivo
que le voy a poner al paciente. Gracias.